Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, nos reencontramos acá en el Bayer Zen de esta semana. Un poco el tema para charlar y discutir un poquito es el tema de las elecciones en Brasil. Sabemos que ya está puesto el resultado de la segunda vuelta del balotaje, donde, bueno, quien ganó fue Lula, con todo lo que eso significa, un cambio de color en el Poder Ejecutivo brasilero. Y claramente en un Brasil que estaba bastante, ¿no?, polarizado, bien polarizado entre dos alternativas bastante disímiles, y en un ajustado resultado, bueno, el resultado como ganador fue Lula. Correcto, correcto. Fue una elección bastante reñida. Lula ganó con el 50,10, si mal no recuerdo, y Bolsonaro, bueno, sacó alrededor de 49 y monedas, alrededor de 49,90, con lo cual fue una elección más que reñida. Con Mucho lo más cual, reñida bueno, de lo que se creía hace unos meses atrás, ¿no? totalmente. Cuando uno mira versus las elecciones de primera rueda, la realidad es que Lula todo el mundo lo daba por ganador. Inclusive muchos hablaban de que Lula ganaba en primera vuelta Claro, y la verdad es que exacto. Bolsonaro hizo electoralmente un gran trabajo, aún teniendo en cuenta, ¿no?, por lo menos en lo que es la primera vuelta, achicó muchísimo la diferencia, y un poco eso se esperaba. De hecho, la diferencia fue menos de un punto. Bien. Un poco claro que la idea es repasar cómo queda compuesto el panorama político, fundamentalmente de Brasil, y entender un poco qué representa esto, ¿no?, para el mercado de inversor, si es oportunidad, si es tomar cautela, entrar, salir, un poco parándonos en estos tres ítems que mencionamos acá, que es que no es menor que más allá de la elección del presidente estaba también cómo quedaba diagramado el Congreso, que era un punto más que importante. ¿Cuál es el programa económico de Lula? Entendiendo que se movió un poco más al centro, sobre todo con la designación de su vicepresidente, no está tan tirado a la izquierda, por decirlo de alguna forma, como se presumía, y eso le puede generar un poco, o por lo menos bajar un poco la expectativa de que sea tan brusco el cambio de timón. Y bueno, cómo esto impacta a las acciones brasileras. Y yo voy a agregar ahí un punto para el final, para que toquemos apenas, porque fue la pregunta de muchos clientes en estos días, sobre todo los que están posicionados con algo de deuda argentina, deuda globales y demás, y decir, bueno, nos puede afectar, cómo nos puede afectar. Muchos preveían una corrida de los bonos globales de Argentina, una caída si ganaba Lula y por lo contrario si ganaba Bolsonaro, que se iban a revalorizar. Entonces, bueno, al final un poquito tocar ese tema. Ok, bueno, hablemos un poquito de esto que creo que es, a mi modo de ver, lo más relevante. Lula, si bien ganó la presidencial en la primera ronda o en la primera vuelta, se definió lo que es la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Cuando vemos lo que es la composición, te pido, Iván, que pasemos un slide siguiente y después volver. Más que nada porque acá hay tantos. Brasil es un partido, es un país, perdón, que a diferencia de Argentina, donde es una suerte de coalición de frentes, como el caso del Frente de Todos y Juntos por el Cambio por el otro lado, y después algún otro díscolo como puede ser el Frente de Izquierda y el Frente de los Liberales. Brasil tiene muchos partidos políticos y cada uno después hace alianzas con algún otro partido. El caso, voy a tratar de hacer un poco un esquemita. El PSL, que es el partido de Bolsonaro, ¿sí?, que sacó una gran cantidad de votos a nivel tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Unión Brasil es este partido, el que se ve en negro, ¿sí?, que son demócratas. Era un partido, ¿no? Es una fusión de demócratas con ex miembros del PSL, y lo que se plantea es que probablemente sea opositor a la política económica de Lula y un aliado del PSL, o sea que vote de manera similar a como vota el partido de Bolsonaro. Otro partido, el Partido Patriota, también de centro derecha,
El otro es el PMDB, que este sí es el partido de Geraldo Alckmin, que es el que fue como vice en la fórmula de Lula. Es muy probable que vote con el PT. Es un partido de centro, no es un partido de izquierda. Fue esta impronta más bien de centro que Lula le quiso poner a la Claro. fórmula electoral y por eso llevó a este hombre, con lo cual de alguna manera cosas muy radicales me cuesta que hasta la propia coalición lo tolere. Otro dato también, bueno, el Partido Socialdemócrata, aliado también del PSL de centro derecha, Republicanos, que es un partido evangélico, y es salida del PSL, y por último el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, y después hay independientes o partidos más chicos. Cuando vemos acá, vemos que hay una gran conformación de lo que vendría a ser el bolsonarismo más aliados. Tengamos en cuenta que Bolsonaro hizo una muy buena elección en lo que es diputados y senadores, y cuando uno compara, si suma los aliados de Bolsonaro más aliados y Lula más aliados, lo que se da es que hay una leve ventaja de alrededor 3, 4 diputados y 2, 3 senadores a favor del bolsonarismo o Bolsonaro más aliados. Esto es clave porque lo que permite, obviamente que después está la negociación política y qué puede recibir algún partido a cambio, pero de alguna manera lo que plantea es que va a haber, va a ser difícil poder pasar reformas que sean consideradas por el mercado como eh, agresivas con el mercado, ¿sí? Que vayan en contra del mercado o de lo que es Impuestazos. Sí, a ver, más que nada cuando uno mira lo que, si podés ir un segundito atrás a lo que es el programa económico de Lula, el programa económico de Lula de alguna manera plantea cambios que no son tan grandes, o sea, plantea cambios pero que no son tan grandes como uno lo esperaría si comparase con el kirchnerismo acá en la Argentina, ¿sí? ¿Qué propone en gran medida? Bueno, dar de baja el proceso de privatización que estaba llevando Bolsonaro. Bolsonaro quería privatizar Electrobras, que era una de las principales distribuidoras de energía en Brasil, Correos de Brasil, Presal Petróleo, que es una empresa que se había creado para que el Estado cobrara regalías petroleras cuando se hacían operaciones en conjunto de Petrobras con alguna otra empresa privada, generalmente internacionales, y Banco do Brasil. Esos eran como los caballitos de batalla en el programa de privatizaciones, gran medida movilizado por Paulo Guedes, que era el que estaba más metido con el programa privatizador de las empresas públicas de Brasil. El otro punto también importante era darle mayor capacidad prestable al Banco Nacional de Desarrollo, el BNDES, que en gran medida se financiaba por una diferencia de tasa de interés que había, que permitía que el banco este se fondeara y prestara una tasa subsidiada. Bueno, eso de alguna manera se intentó cortar con el gobierno de Temer y después se mantuvo con lo de Bolsonaro. De alguna manera, Lula lo que está pretendiendo es volver a darle mayor capacidad prestable, o sea, darle recursos a este banco para que pueda volver a salir a prestar, a dar crédito más barato barra subsidiado. Otro punto también, que creo que acá es el tema donde se van a ver los primeros chispazos, es el programa de redistribución de ingresos. Cuando uno lo mira, la realidad es que no es demasiado el gasto en relación a lo que uno ve, por ejemplo, en Argentina, pero es relevante porque va a poner en estrés o va a ver si funciona la ley que pasó Bolsonaro. Lula lo que plantea en el programa es subir los programas de redistribución de ingresos, entendidos como ayudas sociales, que Bolsonaro también llevó a cabo en la campaña, o sea, la de este año, y pretende subir el déficit primario de 0,6 puntos del PBI a 0,9. ¿Cuál es el problema acá? ¿O por qué va a ser difícil que pase una propuesta de esa índole? Es que Bolsonaro logró, Temer barra Bolsonaro en sus primeros años de gobierno, logró meter una ley o pasar una ley que consiste en que no se puede aumentar el gasto público por encima de la inflación del año pasado, ¿sí? Del año anterior. Entonces, de alguna manera esto genera
cierta moderación fiscal de manera automática, o sea, para poder cambiar esto es necesario derogar esta ley y cambiarla por otra. Obviamente que por Y como ahí es donde uno ve aparece el peso de las cámaras, como están distribuidas hoy, y las alianzas. Ahí estaría un poco el equilibrio que planteamos. exactamente, o sea, el equilibrio viene por ese lado, que hay, Bolsonaro tuvo la capacidad de pasar ciertas reformas que son, uno podría llamarlas estructurales, podríamos decir, ¿no? Que se quedó a mitad de camino, que no privatizó todas las reformas, todas las empresas públicas que pudo, pero bueno, los tiempos de la política suelen ser más largos de lo que uno cree, y la realidad es que estas dos reformas, tanto la reforma previsional como esta reforma de responsabilidad fiscal, van a ser un coto muy importante para la administración entrante. Entonces, ahí lo que hay que ver en gran medida es qué está dispuesto a entregar el gobierno de Lula, el gobierno electo de Lula, para poder dar de baja esta ley o bien cambiarla por alguna ley que hable de superávit primario o que hable, por ejemplo, de algún objetivo de target fiscal, si algún, cambiarlo por alguna nueva regla. La realidad es que parece bastante difícil que que esta ley se derogue y que, no, y que sea completamente discrecional, o sea, que el Tesoro pueda enviar proyectos de presupuesto con déficit y déficit presupuestado a cubrir con deuda. ¿Cuál es el punto, ¿no? Sobre el tema de las valuaciones de Brasil? Cuando uno mira el índice Bovespa, la realidad es que está barato. 6,4 veces el price earning. Un poco ahí lo que está descontando el mercado es cierto temor, no tanto del lado de precios, sino más bien de las ganancias de la empresa. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque el 23% aproximadamente del índice es Petrobras y Vale do Río. Claro. Son dos empresas que Petrobras, que tiene, además de su operación petrolera y que los buenos precios de los commodities le están ayudando mucho, tiene el ruido político. Obviamente que una caída en el precio de los commodities pega mucho más de lleno que el ruido político de a la privatización de algunos sectores de su negocio que no son considerados como esenciales, con lo cual, y en el caso de Vale do Río, que cotiza a 3 veces ganancias o a 3 años de ganancias, de alguna manera lo que el mercado está pensando es los commodities en el mediano plazo van a bajar y por eso es que están tan castigadas las valuaciones de Petrobras y de Vale, porque Petrobras ha hecho un programa de disminución de la deuda muy importante, Vale prácticamente no tiene deuda, con lo cual estos ratios que están muy castigados vienen de la mano de expectativas que no son muy alentadoras, no tanto a las empresas estas en sí, sino a qué puede pasar a futuro con los precios de las commodities. Y el otro dato también es que cuando uno mira, por ejemplo, esto de lo que es el sector, vendría a ser energía, minerales, básicamente recursos naturales, cuando uno compara con el sector bancario cotiza más o menos entre 15 y 20 veces ganancias, o sea, en este ratio de price earning. Con lo cual, uno lo que piensa es que si los precios de las commodities se sostienen y el real se puede mantener en este equilibrio de entre 4,80 y 5,50 en esta flotación cambiaria, bueno, creemos que con el nivel de tasa de interés que tiene el Banco Central brasilero y una reactivación del crédito que podría haber, o sea, no sé si reactivación, pero que se mantengan en estos niveles el nivel de crédito de la economía brasilera, los bancos van a salir beneficiados, más que nada mirándolos en dólares, porque un poco el mercado lo que está pensando es, bueno, ganaba Lula, el real se iba a devaluar, se iba a ir a 6, 7. La realidad es que todavía no tenemos grandes datos sobre quién va a encabezar el equipo económico. Se habla de Meireles como una suerte de líder más de centro barra derecha, que ya estuvo con Lula en su primer mandato, y de Daniel Haddad, que fue el ex candidato a presidente que perdió con Bolsonaro en 2018, si mal no recuerdo. Eh, con lo cual, de alguna manera, todavía hay cierto temor sobre quién podría ser el candidato. Yo me inclino a pensar
que con la conformación del Congreso va a seguir siendo difícil que se puedan pasar leyes muy antimercado o que vayan en contra del mercado, con lo cual, dando una visión, me parece que Brasil sigue estando barato. Te El interrumpo índice yo en para una general, pregunta. ¿Vos crees que sí, todavía el mercado está un poco cauteloso en cuanto a la reacción hasta que, por ejemplo, no se aclaren estas cuestiones? Por ejemplo, quién va a ser el ministro de Economía o cosas por el estilo. O sea que todavía están esperando a ver cuáles son los primeros movimientos de Lula para ver cómo reacciona. sí, comparto. Eh, Me parece que el mercado todavía está un poco cauteloso viendo qué va a hacer Lula, o sea, más que nada qué va a hacer, si qué clase de ministro de Economía va a poner, si va a poner uno que su motivo, que su caballito de campaña sea de campaña o de gestión, sea de redistribuir ingresos, o bien alguien que le hable un poco más a los mercados y que diga, bueno, sí, vamos a suspender las privatizaciones o retrasarlas o poner alguna condicionalidad, pero no ir En contra. demasiado en línea a aumentar la deuda. Me parece que gran parte de lo que se está viendo es, bueno, Brasil en términos fiscales va a reducir la deuda como lo vino haciendo Bolsonaro o va a volver a aumentar la deuda. Recordemos que el grueso de la deuda aumentó en Brasil, aumentó básicamente en el mandato de Dilma Rousseff y Bolsonaro se dedicó en gran medida a reducir esa deuda. Claro. Deuda que el grueso está denominada en reales, pero el grueso de la deuda denominada en reales está en manos de inversores extranjeros. ¿Sí? Una parte muy interesante está en manos de inversores extranjeros. Entonces, no es gratis hacer declaraciones muy antimercado porque podrías tener una corrida en el mercado de cambios por inversores vendiéndote la deuda en moneda local. Por eso yo creo que se van a mostrar relativos signos de moderación. Me parece que ahí el primer chispazo va a venir desde con cuánto ahínco o ímpetu quieran pasar leyes para levantar estos sistemas automáticos de regulación del gasto público barra resultado fiscal. Creo que tienen como espejo o donde mirar en lo inmediato, me parece lo que ha pasado con Chile, que ha tenido un cambio de color en el gobierno significativo también, con una conformación de Congreso, si mal no recuerdo, también opuesta al Poder Ejecutivo, y que al salir con discursos muy de izquierda, o sea, muy alejados del centro, enseguida el mercado castigó la deuda y demás, y lo obligó como a frenarse un poco. Me parece que teniendo eso como experiencia reciente en la región, eso a Brasil le va a llevar justamente a ser un poco más moderado en esas cuestiones. Sí, yo personalmente creo que, obviamente, ¿no? Después hay que ver qué ministro de Economía ponen, pero Claro. el hecho de que la fórmula haya sido del PMDB, que es un partido de centro, más después todo el bolsonarismo más aliados, me cuesta ver que se pueda hacer reformas que vayan en contra de las leyes que promulgó, que sacó la administración Bolsonaro de manera muy agresiva. ¿Sí? Podrá haber alguna corrección, podrá haber algún cambio regulatorio, pero no en el espíritu de destruir. Claro. Eh, O sea, para que esté posicionado en Brasil, no tiene que invadirlo el pánico. Creo que todavía se debería mantener en Brasil, no debería verse de alguna forma amenazado por este cambio de gobierno, por lo menos en lo inmediato. Y la pregunta es para el que no está en Brasil y está mirando de afuera, decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Lo ven como una oportunidad de entrar en algo? ¿Sigue siendo atractivo Brasil o recomendar esperar? Yo, si no tuviera posición en Brasil, me parece que lo miraría con cierta cautela, por lo menos hasta que se conforme el equipo económico. Estoy de acuerdo. Eh, pero para el que ya venía comprado, me parece que el evento político ya lo tenía medio metido en precios. O sea, ya compró sabiendo que la probabilidad de que Lula ganara era relativamente alta.
Estoy de acuerdo, máximo con las encuestas que ya se manejaban de tiempo atrás, o sea, Exactamente, exactamente. Es más, el Bolsonaro sorprendió en achicar la diferencia, pero totalmente. de antes de las elecciones se veía a Lula ganando probablemente por más de 10 puntos. Sí, o sea, la sorpresa no fue que ganó Lula, sino que Bolsonaro perdió por tan poco. Exactamente. Esa es la idea. Y eso mismo lo viste en el precio de las acciones en esa semana. Y el día antes, digamos, el viernes anterior a las elecciones, tuviste creo que un 10 un 7% de baja en Brasil que la recuperaste el lunes siguiente. O sea, Correcto. el mercado medio que se atajó un poquito antes de las elecciones, pero después dijo, no cambió mucho, tengo el freno No puesto. fue una cascada Mirá, continua que siguió en picada, ni mucho menos. tenés el salvavidas puesto de que tenés las cámaras controlando ahí. Algunos estados importantes también donde mantuvo, Bolsonaro lo ha ganado. También Sí, me pregunto, Bolsonaro, la realidad cuando uno mira el mapa político de Brasil es básicamente una franja. El sur, hasta más o menos la altura del estado de Río de Janeiro, es prácticamente Bolsonaro más aliados, y la franja del medio hasta el estado de Roraima, que es uno que ahí limita con Venezuela, está rojo con el color del Partido de los Trabajadores más aliados, y más arriba, o sea, más cercano a la zona fronteriza de Venezuela y países de las Guyanas, está prácticamente con Bolsonaro, con lo cual es muy relevante cómo ganó en los estados del Nordeste, Claro. principalmente en el estado de Bahía. El estado de Bahía fue muy relevante para Lula para poder ganar. Iba a decir Franco. no, Eh, iba a decir después, pero ¿cómo sí, puede derramarse algo en Argentina? O sea, ¿qué te pueda impactar en... Esa es la pregunta de cierre, porque, bueno, mirá, repetir, fue la inquietud de muchos clientes que están posicionados en deuda argentina, está claro eso, y que temían que un impacto, que el resultado con Lula como ganador genere una corrida y un impacto negativo en la deuda argentina. Mira, Que no se yo creo que vio, ahí ¿no? no se vio, y la realidad es que cuando uno ve los índices de renta variable, el Merval en dólares de contado con liquidación se movió prácticamente igual que el Bovespa en dólares. Subió, si mal no recuerdo, 12,9 el Bovespa y 12,3 el Merval, con lo cual la renta variable sí la veo mucho más atada a qué pasa en Brasil, y la renta fija va, por lo menos lo que es globales y bonares, va por su camino propio, es Me prácticamente parece que todo local, o sea, en definitiva a la renta variable parece que todo le afecta, pero la realidad es que tiene los problemas propios nuestros internos, ¿no? Pero parece que cualquier brisa que viene de afuera le impacta, pero tiene una volatilidad que es propia de los problemas que tenemos adentro. sí, la renta fija. La fija, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. A ver, no es que la renta variable sea ajena a lo que es a lo que es la dinámica, a la dinámica local. Lo que pasa es que hay cierto benchmarking entre lo que es la bolsa brasilera y los activos locales. Claro. Entonces, si los bancos brasileños suben muchísimo, y en general el CCL depende en gran medida, una parte no importante de qué pasa con el real, es como que por un tema de arbitraje quedan relativamente baratos los argentinos, y tratan de hacer el catch-up. Obviamente ajustado por el contexto de los bancos argentino, pero digo, si no habláramos de bancos, empresas energéticas que exportan, capturan el precio internacional, menos retenciones, obviamente, igual que los brasileros. Entonces suban el precio internacional, le pegan también positivamente como los brasileros, y viceversa. Caso, bueno, Vista, TGS, eh, YPF, pero YPF también me parece que tiene una dinámica también un poco más propia, Ujú. eh, con lo cual, acá el chiste es, o el tema es, para acciones argentinas me parece que sí está mucho más ligado a qué pasa en Brasil, mientras que lo que es la deuda, la renta fija argentina, está con un camino completamente idiosincrático, y Sí. a la espera de ver qué pasa con las elecciones nuestras de 2023, qué se va a proponer, cómo se va a ejecutar. Hay muchas cosas como para levantar
Es un buen tema para dejar la picando para desvinculación. para un próximo encuentro de Buy or Sell. Ya empezar a tratar la Argentina post-mundial, podríamos decir, que es la que se va a empezar a preparar de cara a las elecciones y qué puede llegar a pasar. Sí, sí, totalmente. ¿Algo para agregar? No, no, no. Octa, creo que recorrimos todos los puntos que teníamos planteados. Bueno, espero que también quienes reciban estos videos le hayamos podido agregar valor y aportarle algo. Creo De mi que parte, podemos dejar picando otro tema también, que es las elecciones en adelante. Estados Unidos. Otro tema, otro tema. Hoy Estados Sí, Unidos sí es ahí, un ahí tema te digo semanal. brevemente a modo de adelanto que esto depende mucho más de qué haga la Fed que de lo que esté pasando Sí. con las elecciones, que hay algunos sectores que pueden estar más ligados al tema de elecciones, pero el resto está dependiendo más de qué pase con la tasa de la Fed. Que sigue dando noticias y que hablar como lo hizo hace un día, ayer, Un día, sí, ayer, sí. Sí, ayer. 75 puntos básicos que subió la tasa y el Pero que mercado lo que preocupó bajó, más fue el subió y después mensaje, volvió a bajar. que preocupó más el mensaje que dio después. En realidad que la tasa fue la esperada, no me quiero ir del tema, pero la tasa fue la que se esperaba, pero el mensaje que dio después en el speech Powell fue lo que preocupó mucho más al mercado, ¿no? Pero bueno, Sí, está bueno el disparador para la semana próxima tocar algún tema de estos. perfecto. Bueno chicos, muchas gracias. Nos encontramos en el Saludos. próximo. Bueno, Chao. gracias.